Muy buenas noches a todos. Comenzamos la semana. Además es la última del mes de abril. Ya es la cuarta semana del proceso electoral. Las campañas empiezan este lunes 26 de abril. La cuarta semana que va a extenderse hasta despuesito de mayo. Les habla su servidor Jonás y como siempre, primero que nada, gracias por sintonizar Canal 10 Quiero TV. Les tengo esta mesa de análisis, Elecciones 2021. Nos acompañan esta noche Jade Kolpolemsky, que es la delegada nacional de Morena en Jalisco. Está con nosotros también Ricardo Rodríguez, retoma sus visitas a nuestro estudio, es el representante y dirigente de Movimiento Ciudadano. Y también el doctor Javier Hurtado González, académico e investigador del Colegio de Jalisco. Los saludo con mucho gusto a los tres y también a ustedes. Bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, déjenme comenzar. Tenemos una agenda amplia, pero en la medida que el tiempo nos lo permita en la siguiente hora, pues la iremos desahogando con sus opiniones, con sus análisis y sus comentarios. En la semana anterior fuimos testigos, sobre todo aquí con el interés, usted nos decía en el programa anterior, J. Cole, hablemos de los asuntos de Jalisco. Bueno, es que no podemos escaparnos de los nacionales, que son fuertes, pero también la semana pasada ya le dieron a Sergio Chávez su candidatura, ya se la dieron también a Marcela Michel. Ellos son los candidatos, serán los candidatos de Morena en Tlajomulco y en Tonalá. Y bueno, esto también nos hace regresar un poquito sobre lo que ha sido el proceso electoral a distancia de un mes, los fallos que ha emitido el Instituto Electoral y lo que han dispuesto las autoridades judiciales en materia electoral. Si me permiten, doctor Javier Hurtado, Ricardo Rodríguez, le doy la palabra a usted primero. ¿Ya están respirando más a gusto? ¿Ya ahora sí a la campaña? Bueno, decir que ya a todos los candidatos de Morena, candidatos y candidatas, les reconoció el Tribunal Electoral sus derechos y les devolvió sus candidaturas. Ahora el Instituto Electoral es el que tiene que hacer lo propio para registrarlos. Efectivamente registró, entregó ayer a las 12:36 más o menos de la madrugada el registro de Sergio Chávez para Tonalá y el de nuestra candidata de Concepción de Buenos Aires. El de Marcela todavía no lo entregan. Estamos esperándolo. Espero que ya sea. Espero que no sea con dedicatoria, porque parece que han traído ahí una contra nuestra candidata Marcela, que es una extraordinaria candidata de Tlajomulco. Y bueno, pues con todos. Pero te voy a decir, la gente está cansada del Movimiento Ciudadano. Ya, se acabó Movimiento Ciudadano. Llegó el momento de Morena. Les vamos a ganar todo. Así que no estamos preocupados, estamos muy satisfechos, estamos muy contentos y vamos con todo por el triunfo. Bueno, por aquí decía en el programa previo Ricardo Rodríguez que había varios faltas de registro, desórdenes en lo que fue el papeleo. ¿Ya corrigieron todo, Jade Cole? Mira, te diría ahí que es de las dos partes. Efectivamente, el anterior representante de Morena ante el Instituto Electoral faltó en firmar algunos documentos, tenía un tiempo para poder resolverlo, para poder presentar los documentos y el Instituto Electoral, cuando se le presentan los documentos, desarma los expedientes y entrega un recibo general, tantas actas de nacimiento, tantas credenciales de elector, tantos 3 de 3, una aberración jurídica en toda la amplia extensión de la palabra. Así que un error de nuestro representante, inclusive haber aceptado ese recibo, como el del Instituto Electoral haberlo hecho. Creo que ahí hubo falla de los dos, pero ya el Tribunal Electoral resolvió que todos nuestros candidatos estaban en su derecho y les devolvió su derecho a todos para hacerlo. Ricardo, ¿alguna opinión sobre eso? Digo, yo respeto lo que hace Morena internamente. Me importa porque al final de cuentas el desorden que ha tenido Morena en sus procesos internos ha provocado que el Instituto Electoral esté saturado. El Tribunal Electoral hoy tiene alrededor de 600 asuntos, de los cuales más o menos 500 tienen que ver con Morena, con sus procesos internos, con no haber sido capaces de presentar registros en forma como lo obliga la autoridad. Perdón, Ricardo.
de 600 procesos, 500 tienen que ver con Morena. Son de Morena, porque hay que recordar... Bueno, eso miren, es algo que te deja mucho que pensar. Casualmente, a Movimiento Ciudadano le aceptaron todos. Pues claro, ¿qué habrá pero por ahí? tiene una Y luego ahí el explicación. representante del Instituto Tiene una explicación. el representante Pero del dame un Movimiento minuto, Ciudadano miren. hablaba y hablaba y Claro. casi quería dirigir la orquesta. Y tú decías, Les voy a dar- pero ahí hay una les manipulación. Les voy a explicar Está la por qué. hipótesis. Fíjense, Movimiento Ciudadano registra 1,900 expedientes, nos observan 14 y se clarifica todo en 15 minutos en la sesión. Qué bueno, son muy buenos en la administración del papeleo, pero para otra cosa no sirven. Morena presenta, y vean, todo lo que tiene amarillo son porque no firmó o el precandidato presunto o el dirigente de partido. Y luego le echan la culpa al Instituto Electoral. Dice, no, es que el Instituto Electoral no nos agarró nuestros papeles. Y yo quiero decirles dos cosas. No, yo nunca diría La agarró, primera, porque yo creo que las personas no tienen fíjense, garras. la primera es que cuando estos ciudadanos, alrededor de 450, han ido al tribunal y han dicho, oye, yo sí presenté mis papeles, se los di a Morena, pero Morena no fue y los presentó al instituto. Morena lo está reconociendo en todos los juicios. Morena Claro, lo que está nosotros diciendo es... reconocimos que se equivocó el representante y lo quitamos. Se nos traspapelaron. Y lo que está diciendo el tribunal no es regrésale las candidaturas. Lo que está diciendo es dale oportunidad a Morena que por el desorden interno que tuvo vaya al Instituto Electoral y ahora sí pueda registrar lo que hizo mal. Ya lo Y puedo peor del contratar de administrador de y lo- Morena. pues sí, y lo peor del caso es que está pidiendo que les hagan una investigación por negligentes. El tribunal está diciendo, regresen las candidaturas, ábranles la posibilidad de que lleven los requisitos, pero Instituto Electoral investiga a Morena por negligentes, porque están complicando el proceso electoral para todos, porque no tienen la capacidad ni siquiera de armar 1,900 expedientes. Aquí, Imagínense Ricardo. los gobernando, qué barbaridad. No, Bueno. no, gobernando ustedes no saben. Nosotros, hay una falla administrativa. Una falla administrativa nunca va a estar por encima de un derecho constitucional. Pero para fallas administrativas se puede contratar a gente como tú. Pero Muchas nosotros gracias. para gobernar, pues tenemos gente Pues ahí mejor. tenemos el ejemplo del gente gobierno que federal, está cómo gobiernan, qué cansada. barbaridad. Muy bien. No, hombre. A tanto que tiene las preferencias. Mal gobiernan De- aquí, que hay que ver cómo está el Déjenme gobernador. preguntarles, Fatal. perdón que los interrumpa, al margen un poquito de este tema que evidentemente queda en la materia que abordan el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Se han interrumpido las campañas? Porque me llama la atención, Ricardo, los candidatos de los otros partidos no han tenido ningún problema porque se haya retrasado Fíjate algún que sí- registro, Fíjate ¿no? que sí es un problema. Te voy a poner dos ejemplos. Una sesión del Instituto Electoral que duró 30 horas, de las cuales 20 horas eran dedicadas a Morena, y muchos candidatos se tuvieron que esperar para iniciar campañas. Muchos otros sí No, empezaron iniciaron campañas. fuera de y la les voy a legalidad. les voy a poner otro ejemplo. Si cualquier ciudadano ahorita quiere ir al Tribunal Electoral buscando justicia, pues se va a tener que esperar 3 o 4 semanas a que despachen los asuntos que tiene Morena. Ese es el problema. O sea, todos los ciudadanos en general, los partidos políticos en particular aquí en Jalisco, tenemos un problema por el desorden de Morena. Pues claro, nos saturan las el instituciones. desorden es el que hace Movimiento Ciudadano y la forma en la que manipula a los organismos. Pero la verdad, ni con eso les va a salir, ni con eso. Nos han querido quitar el tiempo, nos han querido quitar tiempo de campaña, lo han hecho. Pero la verdad, ni con eso van a resolver. Esa es su estrategia, distraernos en estos asuntos para quitarnos tiempo de Pero si campaña fueron porque ustedes, saben que decía, están ¿no? perdidos. No, pero si fueran muy eficientes, lo resolvería tu partido. A Pero nosotros tu deberíamos de partido no es resolver los eficiente. expedientes de Morena para que les den la candidatura, por Dios. Una pregunta en términos muy prácticos, Jacob Polemski. ¿A Sergio Chávez y a Marcela Michel no les afecta iniciar un mes después la campaña? No les va a afectar nada, absolutamente nada. La gente está tan cansada de Movimiento Ciudadano, de su corrupción. Al lugar que vayas, te platican de la corrupción desmedida de los gobiernos de Movimiento Ciudadano. En el caso de Tlajomulco, el presidente municipal está corriendo a gente nada más por ser simpatizante de Morena. Vamos a presentar todas las denuncias, porque es inaceptable. Pero si tú ves lo que está pasando con, por ejemplo, el que era presidente municipal de Zapopan, ahora intento de candidato para acá, corrupto a más no poder. Una gente que no tenía dinero, que lo mantenía el suegro, y que después de que lo mantenía el suegro decía que era empresario y nunca fue empresario, pero que encontró ya el modus vivendi de estar
dentro de las presidencias municipales. Entonces no se da cuenta, quiere ir de una presidencia, imagínate, 6 años por cada Bueno, municipio tendría que ser 6, al ya nomás margen lleva de 6, lo- le faltan 50. Pero es increíble que vengan los representantes de Morena de la Ciudad de México aquí a Jalisco. No soy representante de la Ciudad de México, soy representante nacional. Cosas No te confundas. en la política como lo hacen allá. Es decir, las formas tan lamentables como hacen política en la Ciudad de México. Ahorita estamos hablando de quiénes son los candidatos, de cuáles son las propuestas, y el tema es, no, es que lo mantenía el suegro, y es que dijo que era empresario y no era Pues sí, empresario pues y es un demás. mentiroso. Se me hace una barbaridad. Pero es que además Pablo un Lemus, delincuente además de haber electoral. sido un excelente presidente municipal de Zapopan, No, es un no, y que empresario subió el reconocido, fue presidente de 72% de los Coparmex y es reconocido por propios favor. extraños aquí en Jalisco. Pero viene la gente de Morena a la Ciudad de México a meter una dinámica que, por cierto, no nos gusta aquí en Oye, Jalisco, no pero son soy de la bienvenidos. Ciudad de México, nací en la Ciudad de México, vivo en el Estado de México, pero soy a nivel nacional, soy delegada a nivel nacional, no te Por confundas. eso, se los mandan de la Ciudad de México los de Morena aquí a Jalisco. Como a hay hacer delegados política. en todos los estados. Si me permiten, porque nos va a quedar muy poquito tiempo en este primer segmento, le quiero dar la voz al doctor Javier Hurtado. Doctor, sobre lo que hemos estado revisando, ¿usted cómo juzga el desempeño del Instituto Electoral, del Tribunal Electoral, en esto que siempre es controversial? Bueno, a mí me parece que lo ocurrido está más allá de lo anecdótico y tiene visos de gravedad, definitivamente. Es decir, el que dos candidatos, aunque la representante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena diga que no les afecta, esa elección, esas dos elecciones son perfectamente impugnables, porque se está alterando la regla de equidad en la contienda. Le estás quitando a dos personas el 42% del tiempo para hacer campaña. Por favor. Ahora, ¿eso a quién es imputable? Dice el diputado Ricardo Rodríguez que es imputable al partido, ¿sí? Ellos lo reconocen. O es imputable también, puede haber negligencia de las autoridades electorales, no sabría yo decirlo. Lo que sí es cierto es lo siguiente, como se ha dicho, efectivamente, muchos de los casos que se están procesando, tanto en los tribunales electorales, tanto a nivel federal, a nivel central, como en los tribunales locales electorales, la mayor parte y el mayor número de casos que caen son representados por Morena. Por ejemplo, en la Fiscalía también acaba de salir una nota el día de hoy que estaba leyendo hace unos minutos antes de llegar aquí. El fiscal general para asuntos electorales dice que, por ejemplo, tiene 1.400 asuntos en los que están presentados en contra de Morena o por Morena, o la mayor de las veces presentados en contra de Morena, y el resto, como 70, 80, son de los demás partidos. Bueno, pero también esto tiene una explicación, eso también es cierto que tiene una explicación. Ya en algún otro programa anterior, la delegada del partido Morena nos decía que habían sido 2,000 o cuántos, 20 y tantos mil cargos, aspirantes a ser candidatos los que habían procesado, o sea, una cantidad descomunal que en ningún partido se presenta. ¿Cuántos fueron? 20 y tantos mil, ¿no? Que quisieron ser candidatos a diputados. Entonces, imagínate, pues obviamente en una situación así, pues es obvio que exista un mayor número de impugnaciones. Pero aquí yo simplemente, finalmente, quisiera yo concluir con lo siguiente. Y a mí me parece que esto nos deja una gran enseñanza para las reformas electorales que se dice que vendrán pasando las elecciones. Bueno, yo pienso que debería de existir en materia electoral, esta es la enseñanza que nos deja la suplencia de la queja. Es decir, si los representantes de los partidos son tontos, son inexpertos, son flojos, son negligentes, son dolosos, porque también se pueden hacer ese tipo de anomalías a propósito para perjudicar el propio proceso, y eso se castiga con una sanción muy severa. Pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que son tontos en verdad? ¿Sí? Por ejemplo, en materia de amparo, por ejemplo, en materia laboral y en materia de amparo agrario, en la ley está prevista la suplencia de la queja para suplir las deficiencias que tienen los quejosos, que por su situación socioeconómica, social y educativa no pueden formular bien su demanda. Entonces la autoridad suple esas deficiencias y ellos les complonen la plana. ¿Por qué en materia electoral? Porque además cobran muy bien los funcionarios electorales. Si los de Morena son inexpertos, neófitos o flojos para presentar sus demandas, pues la autoridad que se las corrija o que les diga cuáles son las omisiones y que daban de corregirlas en un tiempo más corto y no esperarse 20 y tantos días para corregirlas. Tenemos que hacer una pausa, si me permiten. Podemos volver sobre este tema. Yo les tengo en agenda otro, pero ciertamente he pensado durante estos días que también pues para eso están las autoridades, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral,
Para eso les pagan pagan y muy bien pagados. Y han sido muy lentos. Hacemos una pausa. Seguimos en Casualmente. Nosotros Decimos, elecciones 2021. Tiempo de regreso después de una pausa. Esto es Nosotros Decimos, elecciones 2021. El primer bloque de este programa pues resultó controversial, ya lo vieron ustedes, con un alto contenido técnico y la conclusión del doctor Javier Hurtado, que es especialista en estas materias. Pero déjenme plantearles ahora a los tres un tema que se ha estado, digamos, corriendo y que ha venido creciendo en las redes sociales. Lo he visto en Twitter, lo he visto en WhatsApp, lo han estado divulgando en Facebook. Participación de las autoridades en los procesos electorales, participación indebida, cosa que ha estado siendo discutida tanto a nivel nacional como a nivel local. Le voy a pedir a nuestra producción que nos permita revisar unos segundos de un video que seguramente muchos de nuestros televidentes ya vieron. Un reparto de tinacos y con una controversia que estaba, digamos, encabezando quien grabó el video. ¿Lo podemos ver? Vamos a ver. Aquí se va Tlajomulco, mire, dando tinacos. Tlajomulco. Recibiendo tinacos. Ahí está una que vende de Tlajomulco, mire. ¿Qué están grabando? Yo puedo grabar. Soy un ciudadano que puedo grabar. ¿Pero qué te están haciendo? ¿Por qué estás grabando? Porque yo puedo grabar. Está en mi ¿Pero derecho a qué te grabar. Sí, pero ¿en qué te está afectando el que estén Yo puedo grabando? grabar. Yo puedo grabar. Ya aquí ya me está molestando porque puedo grabar. Yo puedo grabar. Soy un ciudadano que puedo grabar. No te estoy diciendo que no. Ah, bueno, sí. Pero yo- entonces, ¿qué es lo que te quieres quemar? ¿O qué es lo que- No, pues ¿qué tiene? Nomás estoy grabando. Soy un ciudadano que Pues puedo mira, grabar. te están entregando por municipio. Sí, yo sé que por Tlajomulco, por Movimiento Ciudadano, están trabajando tinacos. No, no es por movimiento. Ah, entonces, ¿por qué será? ¿Por qué? Es directamente de Tlajomulco de Sur. Sí, por Movimiento Ciudadano, así es, para que voten por ustedes. No, no tienes. Ahí está la gente que nomás está ahí nomás, Pobre gente vendiendo arriba. su patrimonio. Pobre gente arriba. No, Los de Morena, no, ellos ustedes, Bien, ustedes, unos eso amigos. que estamos viendo está pues ya bastante pasado de días. Esto ocurrió, yo calcularía que hace unas 3 semanas. Están entregando estos tinacos, ahí usted los puede ver, y ya aclaró el gobierno del estado de Jalisco que se trata de una acción completamente legal. Emitieron un comunicado, señalaron que no se trata de una acción municipal, sino por parte del gobierno del estado, la Secretaría de Asistencia Social, y de acuerdo con lo que argumentó el gobierno del estado de Jalisco, esto acontece en el paréntesis de la crisis de abastecimiento de agua. Se trata de un hecho en el que se está beneficiando a los ciudadanos para que tengan más capacidad de almacenamiento. En este comunicado, el gobierno del estado especificó que no se está violentando la legislación electoral. Bueno, quejas como estas, hay varias. Si me permiten, don Ricardo Rodríguez. Muchas gracias, Jonás. Mira, yo en primer lugar diría que ese video pues termina siendo muy evidente. Lo que sí está pasando es un reparto de tinacos, está dentro de un programa de apoyo a los ciudadanos, porque hay que reconocer, los expertos lo han dicho ya, en este país tenemos un problema fuerte de sequía. Jalisco está incluido entre los estados con esta problemática, para poder apoyar a los ciudadanos, porque llegan las pipas para dejar agua y pues naturalmente los ciudadanos pues sus tinacos los tienen en la parte de arriba, que hacen un programa para que cuando llegan con las pipas puedan acumular agua. Este video lo que hace una persona es llegar y decir, oye, estás distribuyendo, y seguramente son para Movimiento Ciudadano, sin ninguna prueba, sin ningún elemento más que su dicho. ¿Nosotros qué sostenemos? No puede utilizarse ningún programa social para intervenir en un proceso electoral. Y hay que ser muy claros. Ni de un gobierno municipal, independientemente del partido que sea, ni del gobierno estatal, ni del gobierno federal, como el tema de las vacunas que lo están explotando hoy en día. Pero hay que ser muy claros. Querer que los gobiernos se frenen o dejen de hacer lo que están obligados por un proceso electoral, eso no puede pasar. Sería tanto como decir que hoy en día no exista un programa de vacunación contra el COVID-19 porque estamos en proceso electoral. Claro que tiene que existir. Lo que hay que evitar es lo que hacen los siervos de la nación,
de decir que los está dando Morena y que el presidente, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que evitar, pero los gobiernos tienen que seguir funcionando siempre y cuando se cumplan las reglas. No hacer actos masivos para distribuir las cosas, no meterle pauta o estarlo manejando en términos de los medios de comunicación. Es decir, hay reglas que estamos todos obligados a cumplir para que esto sea legal y el gobierno se dedique a hacer lo que le corresponde y los partidos políticos en campaña hagamos lo que nos corresponde. Yates Moprolens. Pues mira, esto yo creo que deja muy claro que el gobernador está metido de pies a cabeza en la elección. Absolutamente. El problema del agua en Jalisco no es de ahorita, tiene mucho tiempo. Y en lugar de dedicarle dinero al programa del agua, se lo han gastado como han querido, han endeudado el Estado, pero no han resuelto el problema del agua. Y ahorita, cuando es el periodo electoral, entonces se ponen a entregar tinacos. En la sequía. Como tú pudiste ver, en la camioneta decía Tlajomulco. Y está prohibido entregar programas sociales en periodos electorales de esta manera. No es comparable con el tema de las vacunas. Creo que esa es una pandemia que funciona en una forma absolutamente distinta. Entonces, yo creo que, pues, yo lo dije la vez pasada, el verdadero presidente de tu partido, pues no eres tú. Tú eres nada más el vocero, porque el verdadero presidente de MC es el gobernador. Porque se mete aquí, se mete en Nuevo León y se mete en todos lados. No, así es como lo hacen. Digo, a ti te tienen para estar revisando documentos jurídicos y subrayándolos y trayéndolos, pero Bueno, hacer uno que trabajo, se hace el trabajo de presidente partidista que uno de está obligado. partido, ese lo hace el Hombre, señor que cobra de gobernador, porque ese la verdad es que como viven trabaja de juzgan, presidente de como el partido, presidente de pero la no República gobierna. instruye, hace campaña todas las mañanas, No hace decide, campaña, informa. pone candidatos, porque sobre todo etcétera, en este etcétera, estado, creen que todo el así tiempo somos hablan todos mal en del todo el gobernador. país. No, hombre, somos nada diferentes. más los de Movimiento Ciudadano. Somos Todos los diferentes. demás, mis respetos, pero los de Movimiento Ciudadano, cuidado. ¿Quién- Delincuentes quién electorales. les va a ganar? Del Somos gobernador los a malos. los demás. No nos ¿Quién les va a van a ganar? ganar Sí les vamos a jamás, ganar. pero ni en Ahora, sueños. déjenme preguntarle, bueno, evidentemente ustedes no van a conciliar sus posturas, eso me queda muy claro, son competidores. Bueno, y en con un mismo gobernador proceso. como ese menos. Pero también, y lo traigo a colación para ponerlo sobre la mesa y exponerlo antes de darle la palabra al doctor Javier Hurtado. También el Instituto Nacional Electoral le acaba de pedir al presidente de que baje una rueda de prensa mañanera. Y le dijo, oye, presidente, estás promoviendo. Violando la ley. Ahí me gustaría que usted nos diera su punto de Bueno, vista. creo que cuando le dijeron que tenía que bajar esa rueda de prensa, la bajaron. Esa no está en la página exactamente, del se presidente. quitó. El presidente simple y sencillamente cumple lo que la ley le Bueno, le también dijo solicita. que si le volvían a pedir eso, era un golpe de estado técnico. Bueno, porque también es una realidad que no quieren que se informe lo que está pasando. Y es que es necesario que la gente se entere de lo que está pasando. No, lo pero que está también dijeron sucediendo ya en la que si pierden las manipulación elecciones electoral es desaparecen tremendo. al INE. Ya lo No, dijeron eso no también. lo dijeron, no seas mentiroso. Eso acaban de decir ayer Ay, Ricardo Monreal, no, que si hombre. pierden las elecciones van a Bueno, hacer una reforma Bueno, electoral. Ricardo para quitar Monreal, al Habla INE. tú con senador. Monreal. Ahora, nada más rápidamente. Esto que proyectó este señor, es un ciudadano. Un común y ciudadano. corriente. ¿Esto va a meritar que el Por partido supuesto. Morena presente alguna queja? Pero por supuesto, mañana mismo estaremos metiendo la queja. Hoy ya la mandamos a hacer, la estamos preparando y la vamos a hacer. Tenemos la información, la cantidad de tinacos en el DIF, en todas partes y la manipulación que se está haciendo, porque además no tiene fines electorales. Nada más que yo también tengo otros videos donde les piden la credencial del elector. A ver, cuando por nos los favor, comparte. te los comparto de inmediato Por para favor. que veas cómo piden credencial del lector, cómo les hacen firmar. Entonces dices, ¿de qué se trata? Pero están haciendo algo más, no solo eso. Una tarjeta, 200 pesos a la semana, 800 pesos que les depositan. Eso es falso. No, no es eso falso, y también te voy a traer las tarjetas no y eso está existe haciendo aquí en Movimiento Jalisco. Ciudadano. Están acostumbrados No a sus existe. procesos internos en la Ciudad de Oye, México la y hoy gente se te vienen lo aquí a dice con Jalisco un a querernos, la gente te lo imponer dice sus con dinámicas. miedo, con Eso angustia. no existe. Nada más que no van a saber porque no nos existe dinero, caen no encima y existen les caen los dinámicas. inspectores Eso y es les caen falso. Les propongo una a cosa. las pruebas me remito, yo se lo Exacto. traigo. Si usted nos Yo, presenta por las supuesto, pruebas, todos Nada se más los que no podemos sea un video demostrar. como este en donde va alguien de Morena y dice, tú de Movimiento Ciudadano, tú de Movimiento Ciudadano, No, pues no, algún perdóname. elemento, uno, ¿no? Oye, pero esos no videos... son de Morena. La cantidad de, Pues de vean el video. simpatizantes de Morena Pues ahí o está el no video que vieron simpatizantes todos de los Morena. ciudadanos. La gente que está harta hasta acá de la corrupción de Movimiento Ciudadano y de todos sus presidentes municipales es la inmensa mayoría del Estado. Perdónenme que les quite la palabra, se la voy a ceder al doctor Javier Hurtado. Doctor, usted, como revisor externo, ¿qué opinión tiene sobre lo que está pasando? ¿De veras se está generando lo que llaman campaña de Estado o estamos exagerando?
Bueno, mira, yo creo que lo que nos deja, lo que nos queda claro en esto es que como país pues todavía no hemos superado prácticas y saberes que creíamos que ya habían quedado atrás en la historia, pero que siguen existiendo. O sea, lo que estamos viendo pues es lo mismo que existía en 1970, en 1980, en el año 2000, o sea, es exactamente lo mismo. Ahora, si tú me preguntas, esto que está ocurriendo con lo de los tinacos, yo te diría que es no solamente ilegal, es inmoral, definitivamente. O sea, está en el artículo 11, es un delito contemplado en la Ley General de Delitos Electorales. Ahí está lo que hace un servidor público y esa práctica no es legal, no es legítima. Ahora, ciertamente hay un problema de sequía, pero yo no he visto ninguna persona, no he sabido de ninguna persona que se haya muerto de sed. Y sin embargo, sí he sabido de cientos de miles de personas que se han muerto de la pandemia, ¿sí? Entonces yo pienso que son cosas distintas, ¿no? O sea, para satisfacer la sed, pues le puedes comprar una botella de agua a la persona. Ya. No, Pero es otra la circunstancia. Ya regalar un tinaco, pues a mí me parece que ya es otra cosa, No, definitivamente. Incluso, tratándose de partidos políticos, está prohibida la entrega de utilitarios, incluso de partidos políticos. Y los utilitarios que se entreguen deben de ser textiles. Entonces, o sea, ahí se está transgrediendo todo. Yo recuerdo muy bien que había la famosa época del periodo intercampañas, que ni siquiera es en donde los funcionarios públicos ni siquiera se podían mover. Todos los gobiernos quedaban paralizados. Los gobiernos municipales quedaban prácticamente paralizados. No podías hacer nada entre el periodo de las precampañas y el inicio de las campañas, porque era delito. Lo que hicieras, malo. Todo se paralizaba y se suspendía. Y ahora en campañas, pues ¿cómo es posible que estén regalando tinacos? No, pero a ver, yo lo digo con todo respeto, doctor. Nos queda un minuto, Ricardo. Sí, pero lo tengo que decir. Digo, a lo mejor no se ha dado cuenta, pero tenemos un problema de sequía serio en este país, serio en Jalisco. Afortunadamente no hay gente que se ha muerto por falta de agua, pero hay gente que ha sufrido mucho. Hay colonias grandes que se han quedado sin agua. Es una crisis seria la que hemos estado viviendo en las últimas semanas y el gobierno tiene que actuar. Para eso son los gobiernos. Y sí sería ilegal si ese reparto lo hace un partido político. Por supuesto, si eso hace un partido político, el que sea, incluido el nuestro, tiene que actuar la autoridad. Pero esa es la naturaleza de un gobierno, sobre todo cuando estamos en una circunstancia como la que estamos viviendo, y lo tengo que decir claramente, esa es una realidad que está ahí, aunque no la veamos. Ahora, nada más una cuestión. Sí, doctor. Si el problema es del abastecimiento del agua, eso no lo vas a resolver regalando tinacos, sino haciendo instalaciones y obras. No, por supuesto que se están haciendo, por supuesto, pero eso Entonces, requiere yo tiempo. preferiría que mejor hicieran obras para llevar la red de agua Por potable supuesto. a ciertas casas que regalar tinacos. Sí, por supuesto. Bueno, si Y me llevan permiten, mucho tiempo sin hacer nada. hacemos al una respecto. pausa. Esto es Nosotros Decimos, elecciones 2021. Quédense en nuestra sintonía porque al regreso les voy a plantear a nuestros invitados. Hablemos del caso Arturo Saldívar. Es un asunto eminentemente legislativo, pero quien me diga que no alcanzó el ámbito de las campañas, bueno, también lo invito para que lo discutamos. Enseguida les pregunto sobre ese tema. Pero eso no te lo cree ni un niño de secundaria. Los técnicos- Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte, presidente para más señas. Bueno, si usted no conoce sus apellidos maternos, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, qué hombre tan famoso. Nada más que pues prácticamente no habla. Es el ministro presidente de la Suprema Corte y siendo su tarea tan distinta, tan diferente de lo que es el proceso electoral, nada que ver con los partidos, mucho menos con el ejercicio de gobierno, el ministro presidente de la Suprema Corte se ha convertido en un tema del que todo mundo habla. Los diputados, los senadores, dirigentes partidistas, los candidatos naturalmente, y por eso en esta mesa no podíamos dejarlo de lado. Les planteo, así como en supersíntesis, ya le dieron 2 años más. Se va a quedar en el cargo 2 años más, de acuerdo con lo que determinaron senadores y diputados, cuando menos la mayoría. ¿Influye o no influye en las elecciones? El presidente vuelve a insistir el día de hoy. Quienes estén en contra están a favor de la corrupción. Ahora, si me permiten, doctor Javier Hurtado, ¿usted qué opina de este tema? ¿Es inconstitucional? ¿Es un ataque a la división de poderes?
Es una barbaridad. Yo no recuerdo un hecho tan grave que se haya cometido contra la Constitución, contra el Estado de Derecho y contra la República en este país desde la época de la independencia. A mí me parece de una gravedad extrema, terrible. O sea, por ahí salió alguien que decía que estábamos en la orfandad constitucional. Claro, o sea, los mexicanos estamos en una situación de indefensión. Es de dar coraje que tú como ciudadano no puedas hacer nada para defenderte de pillos que impunemente violan la Constitución. ¿Cómo es posible que diputados y senadores que juraron defender y hacer valer y guardar y hacer guardar la Constitución voten para violar la Constitución? O sea, eso es una aberración terrible y eso nos deja ver muy mal como un país en materia de su Estado de Derecho y los mecanismos que tiene para el control de la constitucionalidad. Entonces, yo creo que ahí, Jonás, pienso que el que se impugne ante la Suprema Corte, yo he estado meditando sobre esto, y yo creo que lo peor quizá que se pueda hacer sea impugnarlo, ¿sabes? Porque entonces la Corte, ya sabemos lo que va a resolver, va a decir que es constitucional. Por favor, eso es obvio. Pero si tú no lo impugnas, no hay lugar para que ellos resuelvan. Y entonces queda evidentemente visto que eso es un asunto completamente anticonstitucional, no inconstitucional, anticonstitucional, porque va en contra de la Constitución, el espíritu y la letra de la Constitución. Entonces, ahí yo pensaría que los que van a impugnar esto, como acción de inconstitucionalidad, pues puede ser un boomerang, les puede salir peor el remedio que la enfermedad, porque de esa se va a agarrar la Corte para decir que es constitucional. En cambio, si no la impugnan, ¿cómo van a hacer para legitimarla? Hay un mensaje, doctor Javier Hurtado, y se los voy a plantear también, porque esto lo escribió el propio ministro presidente en su única reacción pública, porque todos hemos estado esperando. Le hizo comunicado. Y él dice, voy a cumplir con el mandato que me dieron mis pares. Es decir, ya no sé qué interpretar, porque no dijo que rechaza la ampliación de este artículo. Dijo que con relación al precepto impugnado, él estará lo que determinen sus compañeros ministros de la Suprema Corte. Muy bien, bueno, hablemos en plata pura. Se necesitan 8 para que se pueda declarar inconstitucional. De esos 8, resta uno, porque de los 11 resta uno, que es el propio ministro que no puede votar. Entonces son 10. De esos 10 que quedan, si 2 o si 3 se oponen, no se va a lograr la mayoría constitucional. El presidente de la República ha nombrado 3 ministros. Yo creo que esos 3 perfectamente van a votar a favor de que es constitucional, aunque sea evidentemente anticonstitucional. Y no solamente él, no solamente esos 3. Yo diría que salvo honrosas excepciones, pero a mí me parece, y lo quiero decir como un ciudadano inconforme con eso, ¿sí? Con el Estado de Derecho, los señores ministros de la Suprema Corte, todos los 11 son corruptos, ¿sí? Y son violadores de la Constitución. Entonces tú de esos tipos puedes esperar lo que sea. ¿Por qué digo que son corruptos? Aparte de que se vende la justicia, ¿sí? Nosotros sabemos, el ministro que acaban de destituir, que era de raíces aquí jaliscienses, aparte de eso, el estar cobrando un sueldo superior al del presidente de la República cuando el 127 constitucional lo prohíbe terminantemente en colusión con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo, ¿sí? Eso es delincuencia organizada, eso es corrupción, porque también es ser corrupto, estar violando la Constitución y estar cobrando un sueldo que no te corresponde. Entonces, para mí, los ministros de la Corte son corruptos porque cobran un sueldo que no les corresponde y aparte violan la Constitución al momento de cobrarlo. Por lo tanto, de esos personajes puedes esperar lo peor. Eduardo Medina Mores, aquí. Ese señor, exactamente. Jacob Polensky, déjeme preguntarle en este contexto, después de escuchar al doctor Javier Hurtado. Bueno, sé que nuestra reunión cotidianamente será para abordar los temas de las campañas políticas, pero, híjole, sí le pega, ¿no? Bueno, yo solamente diría 2 cosas. La primera, coincido con el presidente de la República que es urgente una reforma al Poder Judicial. La verdad es algo, como ya el doctor lo ha dicho, del Poder Judicial de verdad requiere una reforma, pero profunda. Y diría otro punto, sí hubo algo para modificar los tiempos de no de los ministros, pero sí de los magistrados de la Sala Superior. Cuando se hizo esa reforma para aumentar los años de los magistrados de la Sala Superior, todos hicieron como que no pasaba nada.
¿no? Entonces me llama la atención, o sea, si el presidente de la República habla del tema o lo menciona, entonces todo el mundo habla y es un escándalo y hacen todo un ruido tremendo. Y Lo cual no le molesta al presidente, creo yo. No, yo creo que no. Pero cuando lo hace otra gente, hacen como que no se enteran, ¿no? Como no se dan cuenta. Y lo que sí creo es que ahí, pues todos los senadores tienen los documentos en la mano para leerlos, para discutirlos y para hablarlos. O sea, no puede ser que tampoco los de Movimiento Ciudadano no les pasaron los documentos para leer. Sí, por eso lo votamos en contra. Entonces, tienen Sí, claro. mucho que leer, mucho que revisar, mucho que atender. Estoy absolutamente de acuerdo. Y creo que es un tema que tiene mucho fondo, que tendrá que ser visto de esa manera, con la seriedad que esto requiere, porque es un tema de verdad muy serio, pero sí vale la pena revisar y analizar cuál es el comportamiento en otros casos y el comportamiento en este. Perdón, Ricardo. Jetcol, déjeme preguntarle esto. Me parece importante escuchar su punto de vista. Si no es Arturo Saldívar el que encabece la Suprema Corte, ¿no hay manera de poder reformar el Poder Judicial? Mira, yo espero que sí. Yo deseo de corazón que se haga esa reforma al Poder Judicial y creo que habrá gente valiosa que puedan sumar esfuerzos y que tendrán que hacerlo en forma conjunta para que hagan esa reforma que tanta falta hace. Ricardo, por favor. A ver, miren, yo lo pondría en estos términos. Dice el doctor que es una barbaridad y algo muy grave. Y yo coincido 100% con esa postura. La pregunta es por qué o para qué el presidente de la República está apoderándose de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es la pregunta. Y la respuesta es porque ahí adentro de la Suprema Corte hay una serie de temas que tienen que ver con la Cuarta Transformación y con lo que prometió Morena que va a cumplir. Y ahí tienen que definir temas de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley de Extinción de Dominio. Hay temas del Tren Maya, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de muchos temas del presidente que ha estado buscando hacer en este país desde que llegó. Como es tan controversial, pues ahí están en la Suprema Corte de Justicia. Y entonces lo que está haciendo el presidente es, así como hoy con la sobrerepresentación tiene controlado la Cámara de Diputados Federal, ahora lo que necesita es controlar el otro poder. Y fíjense la barbaridad que significa esto. La Constitución dice el periodo será por 4 años y no te puedes reelegir, no puedes ir más allá. Y en una reforma a una ley, en un transitorio, y además el argumento que utilizaron, como se atravesó la pandemia, no ha habido tiempo para hacer las reformas y combatir la corrupción. Luego entonces necesitamos que se quede 2 años antes. Piensen, ¿qué es lo que están más. 2 años antes? 2 años, no. 2 años adicionales. Están buscando que se queden 2 años adicionales. La pregunta es, el presidente del Supremo Tribunal es también presidente del Consejo de la Judicatura. Cuando cualquier ciudadano, que hoy lo están haciendo con el tema de la ley de los datos biométricos, celulares, que han ido con un juez y les dan una suspensión, ¿qué ha pedido el presidente de la República? Le ha dicho al Consejo de la Judicatura Federal, investiga a este juez porque es corrupto, porque dio una suspensión. Y en cualquier tema que él hace y algún juez federal da una suspensión, él le pide al Consejo de la Judicatura que los investigue por corruptos. ¿Y quién preside el Consejo de la Judicatura? Saldívar, al mismo que le está dando 2 años adicionales. Y termino con esto. ¿Qué va a pasar el día de mañana si alegan que como hubo COVID no pudieron hacer la Cuarta Transformación que tanto prometieron? Imagínense que en cualquier modificación a cualquier ley que se haga, se le meta un transitorio en donde diga que el presidente de la República se va a quedar 2 años más, 3 años más o 6 años más. ¿Quién nos defendería de que eso estuviera en contra de nuestra Constitución Federal? Bueno, esta Suprema eso Corte de solo Justicia de está la en tu Nación, cabeza, ¿eh? este mismo Tribunal Constitucional que hoy están manipulando y le están ampliando su periodo. Es una barbaridad. Yo lo que nada están más haciendo. quisiera Sí, por favor, decir que Jetco. nosotros no llegamos al poder para hacer más de lo mismo, o como le hace Movimiento Ciudadano, peor de lo mismo. Nosotros llegamos para buscar un cambio verdadero. Y el cambio verdadero, pues ¿En la cuál verdad país? le cuesta trabajo a la gente, sobre todo a los que son corruptos, que quieren seguir con la corrupción sin que nadie los voltee a ver y que nadie los señale. Nosotros queremos cambios verdaderos, nosotros queremos una lucha verdadera contra la corrupción. Por eso y entonces amplían los hay gente plazos. que manipula
y falsea las cosas como lo estás haciendo tú, pero eso solo está en tu cabecita. O sea, ¿no están ampliando plazos? Pero tú estás mezclando una cosa como otra. Pero el tema es que si eso haces es algo el muy A, estilo la pregunta es ¿por qué no van a hacer el B mezcles, el día de mañana? Porque eso solo está en tu cabecita. Pero, nada perdón, más en tu está poniendo cabecita, un no cabrito, está, Ricardo, no está, no el tiene nada doctor que ver Javier con la Hurtado, realidad. Yo nomás yo le iba a quiero- plantear eso, ya lo dijo Ricardo Rodríguez. No, ¿Usted sí yo cree nomás que, quiero- que ¿qué? vaya a dar lugar a eso? ¿A qué? Ampliar el periodo presidencial. No, bueno, sentaría un grave tendieron- precedente, tendieron la sentaría cama. un muy grave precedente. Mira, yo lo que quiero decir básicamente son dos cosas. En primer lugar, que con la cantaleta que van a salir los ministros de la Corte va a ser que no se trata de una reelección, sino de una prolongación del periodo. O sea, no van a volver a votar para darle 2 años más, sino un artículo transitorio prolongó el periodo. Esa es la leguleyada que van a sacar. Te lo estoy diciendo, así casi te lo aseguro, 100 pesos contra un peso. Sí, esa va a ser la leguleyada que van a sacar. Bien, la otra cuestión, decía el diputado Rodríguez, es que la Suprema Corte no es tribunal constitucional. Ellos dicen que son tribunal constitucional. En el mejor de los casos es tribunal de constitucionalidad, pero no tribunal constitucional. Si fuera tribunal constitucional, otro gallo cantaría. Lo pongo tan simple y tan sencillo como esto. Si fuera tribunal constitucional, ellos mismos no estuvieran resolviendo un asunto de ellos mismos. Un tribunal constitucional es ajeno a los 3 poderes y no forma parte de ninguno de los poderes y es el que dirime las diferencias entre los poderes. Por ejemplo, los tribunales constitucionales existen en Europa, es el modelo europeo que surge en Austria, Alemania, España, Francia, así. Pero nosotros nos vamos al modelo gringo en donde la Corte hace las veces, entre comillas, de tribunal constitucional. Pero no es tribunal constitucional. Esa es una falacia que ellos utilizan para chantajear y para justificar sus megasueldos. No es cierto que es tribunal constitucional. Es, en el mejor de los casos, tribunal de constitucionalidad y en el peor de los casos es un vil tribunal de casación. Tengo que hacer una pausa. Coincido. Regreso con usted, sin falta. Corte y volvemos. Y estamos de regreso. Esto es, nosotros decimos, elecciones 2021. Queda en un compromiso muy formal. Jade Korpolemsky, usted tiene la palabra, ¿quiere agregar? Sí, nada más que si se trata de sentar precedentes, tenemos que pensar claramente en lo que está tratando de hacer Lemus, que es esto de... Pablo Lemos. Ese mismo. Que Pero, ese perdón, que quiere Jacob, ser... estamos hablando de las- de los- ese que próximo quiere ser presidente municipal de alcalde Guadalajara. una y otra cuando ya agotó su reelección y quiere volver a ser violando la ley, violando la Constitución y quiere hacer pues eternamente. Ya encontró de cómo vivir. No vive del sueldo, sino de lo que le saca a los desarrolladores No, hombre, inmobiliarios. esas que son ya lo acusaciones muy plantearé. serias, que es lo que está incorrecto. Perdón. Nicole. No se puede venir a Pruebas te las Jalisco voy a traer. hacer lo que Pruebas hacen en la te Ciudad las de voy a Yo México. con mucho gusto Porque se la es una recibiría. cosa, Por pero imagínate favor. el precedente, No, vamos a no, tener no. gente que quiera reelegirse. No, pues, hombre, es que ahora sí venir de la más Ciudad que de México Porfirio con las Díaz. tácticas de Morena a estar haciendo señalamientos Te- a la te diestra muestra y muy siniestra ignorante y muy está increíble. enojadito. No, No no, vengo- no, no. no vengo a la Ciudad de Pero no nos México, vengo gusta. a No, nivel sí, nacional. vienes, Pues a ti, si no vengo es para que te guste a ti, así vengo como- para que te moleste a ti. Y mira que como lo nos logro. mandaron a un senador Narro y nos mandaron a otro senador Peña, ahora te mandan a ti porque siempre mandan a alguien de la Ciudad de México de Morena y son bienvenidos. Narro No es de nos gustan, Zacatecas. pero hacen Y Peña vida es del política en la Estado Ciudad de de México. No nos gustan sus formas de hacer política en Jalisco, pero son Bueno, bienvenidos. Perdón, pero es que Ricardo, no estamos Jacob, para darles gustos a ustedes y nada menos más. a Movimiento Aprovechando Ciudadano. No tenemos por qué segundos. aceptar ese tipo de Pues señalamientos no las aceptes, sin ninguna si no necesito que fundamentación. las aceptes. No, pero por eso se los señalo. No, para eso hay- lo para señalo. eso existen Jacob, delegados. Preguntarle, este asunto, Morena lo impugnó, la candidatura de Pablo Lemos. Hoy, 26 de abril, ¿tienen alguna respuesta? Todavía no, y está en los tribunales locales. No, sí, hay Vamos a ver respuestas. cuánta mano tiene ahí metida el procurador, todo depende de los resultados que salgan. Bien, pero nada más por el doble registro que hizo Lemus, porque primero se registró como candidato, como diputado pluri, y luego se registró para presidente. Eso es suficiente para que le anulen si Miren, realmente ya lo dijo Yelko, los ya lo dijo electorales que no les revisan, gustan si revisar los electorales- papeles y estudiar No, la no, Constitución no. y la ley. Pero sabemos, pues no Yo perdemos el les tiempo en recomiendo tonterías. que lean, no son tonterías, pues en esto nos basamos, les recomiendo que lean la Constitución
en Jalisco, que lean los lineamientos La del IEPC. Constitución de Jalisco no está por encima de la Constitución. Claro, pero es muy claro. Ese debate, y se dio hace muchos meses aquí en Jalisco, de si se No, podía no se o dio no se ningún podía. debate, hombre, Hubo nada un más debate, lo que es que como vas llegando a la un Ciudad de México no cuentito. te diste cuenta. No, pero los he estado revisando hubo todo el ese tiempo. debate aquí en Jalisco. Y entonces, ¿qué sucedió? Que la autoridad electoral sacó lineamientos que para conocimiento de todos, un A lineamiento modo, a cuando modo, causa ¿no? estado, Lo sacaron es decir, a modo para que si se no pudiera se impugna registrar o se Lemus. impugna y causa estado, tiene el mismo nivel que la ley para ese proceso electoral. Y el lineamiento dice, en caso de que una persona pretenda postularse para ocupar el mismo cargo que ocupa en un ayuntamiento distinto, no se considera reelección, sino una nueva elección. Ya se impugnó A modo. y el tribunal... Diseño a modo. Y el tribunal ya dijo No, que hombre, esto es una legal. vergüenza. No, hombre, lo que pasa es de que Diseño a estabas en la modo. Ciudad de México No, lo que peleándose pasa es que internamente en como Morena y no se el dieron cuenta de lo que señor pasó aquí. que cobra de gobernador, manda su títere, que es Lemus, de candidato, pues ahí son hermanitos de la misma trance y de la corrupción total, entonces obviamente pasan hasta esas Bueno, ese leyes. es el clásico una discurso, ¿no? De vergüenza. estar diciendo, No, no es haciendo, clásico haciendo. discurso, hay que ver que se los hicieron a modo. porque me alegra, nos alegra aquí en Canal 10 que ustedes nos acompañen, pero quisiera que también abordáramos otro tema, y este nos lo propuso usted, doctor. En la primera ocasión en que usted nos visitó aquí, hace 3 semanas, nos dijo, ¿cómo es posible que en México, no en Jalisco, en México, estemos viviendo una crisis de salud con la pandemia, la vacunación? Y de eso no hablan los candidatos, de eso no se aborda nada en las campañas. Por eso, este último punto que les quiero plantear en los minutos que nos quedan, tiene otra vez que ver con el proceso electoral, porque el presidente de la República lo aborda, el presidente marca agenda, a mí me queda muy claro, y dice, mentira que estemos evitando vacunar a los doctores del sector privado. Sin embargo, siguen las manifestaciones. Y además añade, son politiquerías porque estamos en las campañas. A ver, yo quisiera, sí, con mucho gusto, Ricardo, si me permite el doctor, le quiero dar la palabra primero a Yael Korpolensky. No. La pidió Ricardo, Muchas el gracias. doctor, yo cierro. A ver, ahí El les tema va. de las vacunas A ver, ahí les va. ciertamente es importante. De entrada, en este país, y lo han dicho organismos internacionales, hubieran podido sobrevivir, dicen más o menos 120,000 personas si el gobierno federal hubiera cumplido con un trabajo básico que además está establecido en distintas leyes como un Consejo General de Salud, etcétera, etcétera. Lamentablemente en este país hay 120,000 muertos más de los que debería de haber por la gestión que hizo Morena y la Cuarta Transformación. Hoy en día lo que es gravísimo es este desprecio por los médicos del sector privado. Esta lógica de los buenos y los malos, o los que trabajan en el sector público son buenos y los que trabajan en el sector privado son malos, es lamentable. El presidente en una mañanera se le preguntó cuándo va a vacunar a los médicos privados y dijo que hasta que les tocara y que hicieran fila. Eso lo ha dicho públicamente en sus mañaneras. ¿Y saben qué es lo increíble? Con el debido respeto, Yelcol, porque si hago mi tarea, que los de Morena no quieran darle la vacuna a los médicos porque trabajan en el sector privado, pero sí pidan la vacuna para los diputados porque alegan que ellos hacen trabajo de primera necesidad. ¿Quién Esa es es la en esa gravedad. foto, Ricardo? Mier. Es el coordinador de la bancada de Ignacio diputados, Mier. exactamente, de la Cámara de Diputados Federal. Y eso piden que ellos sí les den la vacuna. ¿Y qué pasó en distintas imágenes que se veían en televisión, en redes sociales? Que los siervos de la nación, ellos sí se vacunaron, pero no vacunan doctores en este país. No me imagino a un médico del sector público o del sector privado en este próximo proceso electoral votando por algún candidato de Morena porque han sido criminales. Con ellos en particular y en general con los ciudadanos, que habría menos muertos si hubieran hecho su trabajo. Perdón, el tiempo se nos está agotando, por favor, Jacob. No, iba a hablar. Doctor. No, pues mira, brevemente, yo pienso que la gestión de la pandemia ha sido fatal en México y no es exclusivo de México. Curiosamente, los países federales es donde ha generado los mayores problemas y el mayor número de muertes. Brasil, Estados Unidos, México, en el continente americano. En Alemania, populistas. incluso, que es un país muy bien Brasil es de organizado y derecha. que es federal también, Populista. también hay enormes, Perdónenme un segundo. hay enormes problemas también de conducción de la pandemia. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo lo que creo, y a eso me refería en un principio cuando proponía este tema, es que no ha habido un debate y una discusión acerca de lo que a cada orden de gobierno le corresponde, sus atribuciones, sus competencias, sus facultades y sus responsabilidades en materia de la pandemia, por ejemplo. ¿Qué intervención tienen los gobiernos municipales? ¿Cuál es la capacidad de decisión que tiene un gobierno de un estado? ¿Y cuál debe de ser la que tenga el gobierno federal?
Entonces, eso no lo sabemos. O sea, esto se está acomodando conforme a una inercia, como se va yendo presentando las cosas, como una especie de bola de nieve, como va rodando. Entonces, es evidente que es un problema muy complejo. Ciertamente las vacunas no llegan como quisiéramos nosotros a nuestro país. Pues las farmacéuticas o los laboratorios no te lo surten o no sé qué es lo que esté pasando. Pero, por ejemplo, yo te pongo mi caso para concluir. A mí me aplicaron la primera dosis de Sinovac hace 40 días. Hoy se cumplen 40 días y hoy todavía no me pueden poner la segunda. Y cuando el protocolo dice que debe de ser de 28 a 35 días. Y yo estoy en el día 40. En Guadalajara. Y no me la han puesto. Y no sabemos Y no sé cuándo. Pues sí. Bueno, Jacob, por favor. yo quiero decir que el gobernador no quiso firmar el acuerdo con el INSABI y eso cambia todo el tema en el manejo de la salud, que se puede revisar cómo se han llevado a cabo la vacunación en otros estados, por ejemplo, la Ciudad de México, que ha sido ejemplar, el tiempo que tardas en que te vacunen es entre 20 y 30 minutos. Aquí yo he oído a gente que está rogando ser vacunada y que los hacen esperar hasta 5 horas con toda una intención. Toda la noche. Y toda la noche con toda una intencionalidad. No, acabo de ver a una persona ayer. Aquí hay una intencionalidad de que no funcionen las cosas, de que salgan mal para cargarnos a nosotros. No es así. Qué bueno que el doctor lo dijo, porque es una gente muy seria, que es un tema que está pasando a nivel mundial. La verdad, la solicitud de las vacunas está hecha, las vacunas están llegando y se están repartiendo, y además en la mayor parte de los países se hacen tomando prioridades. Se ha vacunado al sector salud, empezando por los hospitales COVID, después los adultos mayores, y está funcionando en todos los estados, menos en donde gobierna Movimiento Ciudadano, donde todos lo tratan de alterar. Y voy a decir, claro, no son los partidos los que tienen que estar metidos en esto, pero el gobernador... Lo llevaron al ámbito electoral, sí. Yo creo que no debe de ser metido en el ámbito electoral. Nosotros no queremos ni siquiera estar hablando del tema, es algo que comentamos. Y lo lamento, Jacob, pero quería preguntar. No, y en verdad es que no debe de ser así. Y hay en los estados una participación tanto del ejército como de gente que está trabajando dentro de los programas sociales para hacerlo, pero no los partidos. Pero sí es un tema, si no son capaces de cumplir con algo tan básico como garantizarles salud a los mexicanos aquí en general, no son capaces es una barbaridad. de nada. No, Jacob, Jalisco es de los mejores estados estoy a punto de cerrar el programa, país. solo quiero dejar muy clara una respuesta suya. Usted señala que son los gobiernos municipales los que retrasan la vacunación. Yo señalo que en el estado de Jalisco, el gobernador que dirige a todos sus presidentes municipales bloquean todo y que hacen porque que, es de Movimiento que el tiempo que Ciudadano se y tarde, dice que se tiene que Movimiento politizar. es lo único que no hacen, paralizan todo, no debe ser Movimiento Ciudadano, paralización ciudadana, porque es lo único que hacen en todo el estado. Muchas gracias, Jacob. Nada más rapidísimo. 30 segundos para cada uno. Una cosa es que los partidos políticos traten de utilizar el asunto de las vacunas electoralmente. Esa es una cosa que puede ser comprensible y otra es muy real. O sea, los partidos políticos no determinan el proceso de vacunación. Es un solo señor que se llama Hugo López-Gatell. Y el problema es ese, justamente, que ese señor determina todo. Y en manos de él está la vida y la muerte de millones de mexicanos. Ese es el problema, no de los partidos. Yo terminaría diciendo que precisamente ese es el problema. Que Hugo López-Gatell es alguien de la Cuarta Transformación que ha decidido políticamente en qué lugares se vacuna, en cuáles no. No hicieron su trabajo a tiempo, no compraron las vacunas. En Estados Unidos se vacuna más personas en un fin de semana que todo lo que llevamos en este país. Aquí hay 40,000 vacunas guardadas aquí en Jalisco que no las pueden poner porque el gobierno federal lo tiene prohibido. Están aquí guardadas y el gobierno federal no permite que se le pongan ni a los que les toca la segunda vacuna, ni a los médicos del sector privado. Hace unos días se convocaron para vacunar y recibieron una llamada de la Ciudad de México y dijeron no se pueden poner vacunas porque nosotros decimos en qué momento y a quién. Es una barbaridad lo que han hecho. Los voy a invitar a que nos vuelvan a acompañar. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Doctor Javier Hurtado, el Colegio de Jalisco, Jacob Polensky, delegada nacional. Nacional, no de la Ciudad de México. Ricardo Rodríguez, dirigente de Movimiento Muchas Ciudadano gracias, en Jalisco. y un placer. Amigos que nos ven, estas son las elecciones 2021 y estas son las posturas de quienes representan a dos de las principales fuerzas políticas y también al ámbito académico que está revisando siempre lo que acontece en el acontecer público. Ahora sí que, perdónenme la redundancia. Soy su servidor Jonás, Canal 10 Quiero TV, presente en los eventos que atañen a nuestra sociedad. Buenas noches, hasta la próxima.